Crouch. Bind. Set. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 48 homenajeamos al pionero de los podcasts argentinos. Tuvo su ciclo de entrevistas de rugby junto a Matías Albina hace más de una década mientras jugaban juntos en Europa. Multicampeón con el SIC como jugador y entrenador y Puma de bronce, hoy en 15, Martín, el Cuta Schuster. ¡Adentro! En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar. Bueno, Martín, ¿alguien te dice Martín Cuta? Cuta, me dice la mayor parte de la gente, sí. ¿Por qué Cuta? De chico, viste, en los clubes es muy normal esto de los apodos. Me decían Alemán, que es la más fácil, pero después Schuster, y Schuster por ahí derivó alguna vez en un scooter, Cuta, no sé yo, y alguien de repente quedó Cuta, cortito, rápido, y bueno, y ahora ya todo el mundo me dice Cuta. Bueno, sos el pionero de esto, de los podcasts y de los podcasts de rugby en particular. Sí, con Mati Albina estábamos allá por 2004, 2005 creo, por ahí, si no me olvido, si no recuerdo mal. Y en una de esas nosotros jugábamos en el mismo club en Inglaterra, en Plymouth, y en estos viajes que te tocan hacer a distintas partes del país para ir a jugar de visitante, en un momento en el bondi le digo a Mati, che, Nano, ¿qué te parece si hacemos un podcast? Y todavía me acuerdo de la cara de Nano diciendo, ¿un qué? Y yo le digo, mira, imagínate, él viene del lado del periodismo, entonces sé que le iba a gustar la idea. Y la verdad es que en la cantidad de tiempo que uno tiene libre cuando juega profesionalmente y estando lejos de los afectos, le digo, ¿qué te parece si hacemos como un programa de radio? Con entrevistas y con unos juegos aparte, qué sé yo, iba a ser divertido. Bueno, dale, contame de qué es. Empezamos a dar forma y bueno, hicimos, no sé si 14, 13, 15 programas, una cosa así. Lo subíamos, hacíamos toda la producción y la edición. Y lo más importante eso es que nos matamos la risa, fue divertido y era para pasar el rato, era espectacular. Así que empezamos allá hace tiempo con eso. Pará, ¿era una época en la que había algún podcast argentino? ¿Había algo? Yo no me acuerdo que haya habido cosas argentinas. Ni siquiera te digo de rugby ni de deporte, te digo algo general, en un formato que si bien afuera estaban haciendo, acá en Argentina hace 2 años al menos empezó a hablar de esto. Sí, no me acuerdo de haber visto otra cosa en castellano, de rugby por ahí tampoco, pero bueno, soy bastante curioso y ya estaba mirando cosas que habían dando vueltas y dije, esto se puede hacer bastante con pocos recursos, yo creo que lo podemos hacer y bueno, fue divertido y valió la pena, me parece, la verdad que estuvo bueno. Bien, para los que no saben, en realidad podcast nació cuando apareció Apple fuerte. En realidad podcast son la unión de dos palabras, de iPod y broadcast. Exacto. Que era básicamente eran archivos de audio que la gente se descargaba y lo escuchaba como si fuese un programa de radio, pero bueno, sin tener conexión de radio. Claro, en esa época era como descargarse el MP3 dentro del iPod, que era más normal como forma de consumir música. Hoy el streaming está mucho más divulgado, Spotify o similares. Claro, antes teníamos que caer en Emule, había varias de estas que vos te bajabas el Napster, tema. Claro, había muchas que otras. iban desapareciendo porque eran ilegales. Claro. Claro, entonces en vez de bajarte una canción, te bajabas un programa de 2 hablando de rugby. Sí, era un MP3 exactamente, donde te lo descargabas ni siquiera en el teléfono en esa época. Estamos hablando, son pocos años, pero parece hace 1000 años. No es descargar audios, pero te descargabas en el iPod. En el iPod, o si tenías, acá se empezaban a vender esos MP3, los reproductores de MP3. Sí. Que era una especie de pendrive que tenía. Es increíble. Parece prehistoria, ¿no? Unos 10, 12 años atrás y ya cambia todo tan rápido. Bien, y lo que me pareció gracioso fue cuando empecé con este podcast hace 1 año más o menos, y dije, bueno, voy a empezar a escuchar mucho podcast para tomar ideas, para ver qué me gusta, qué no, y en el buscador de Apple Podcast, de la aplicación de Apple de podcast, aparece tu programa. Más de casi 13 años después. Yo te lo pasé y era rarísimo. Quedó en la gran nube de que es esto de... Sí, la ventaja es que te queda siempre colgado, o sea, no tenés que mantenerlo digamos, en el tiempo pagando nada, lo subís y ya queda. Y más de una vez, pasado el tiempo, a veces le mandaba yo a Mati
algún audio, che, escuchate esto, que nos acordábamos de algo puntual, y seguía ahí. O sea, es increíble, uno puede buscar, se llamaba el podcast Rugby de Exportación, y era de eso, sobre todo de los que estaban viviendo afuera, los que jugábamos afuera, como una forma de vincularnos entre nosotros, de a ver en qué anda cada uno y grabar eso. Así que estuvo bueno. Bueno, vamos a estar subiendo algunos de los programas de ustedes. Es Rugby de Exportación en la app de Apple Podcast. Está. ¿Cuál fue la mejor nota que hicieron en ese podcast? ¿Te acordás? O la primera que se te venga a la cabeza y decís, esta estuvo buena. Hubo varias que nos matamos de la risa. A veces, te digo cómo era el setup, éramos o en la casa de él o en mi casa, una laptop y un micrófono conectado USB, eso era todo. Y hacemos las llamadas por Skype, las grabábamos. Entonces a veces no teníamos muchas oportunidades de volver a hacer la entrevista y más de una vez hemos estado dejando gente hablar un rato largo y después nos mirábamos entre nosotros, apagamos el micrófono, boludo, no nos conectamos el micrófono. Y por ahí había que volver a hacer una pregunta de otra forma a alguien que ya lo teníamos hablando hace 15 minutos. Pero bueno, cosas que pasaban y más de una vez nos hemos quedado cagándonos la risa, literalmente tirados en el piso por algo que pasaba así de error. Y bueno, pero no sé, en su momento estaba el Web Urcade en en Portugal. Portugal, exactamente, entrenando allá, Gonza Quesada jugando. Agarramos a muchos de los que obviamente o jugábamos con ellos en el seleccionados o ya los conocíamos de antes. No sé, Manasa Fernández Miranda. Una vez creo que llamamos a llamamos a Hong Kong directamente. El cambio de horario era como allá a las 3, 4 de la mañana. Y dijimos, bueno, está jugando el Seven de Argentina, usémoslo para llamar a uno de los chicos, de los jugadores. Y llamamos a la habitación del cubano Bosch. Nos atiende alguien, eran las 3 de la mañana, y llamamos directo a la habitación. Nos atendió el compañero de cuarto, no me acuerdo quién era ahora, pero con una voz de dormido infernal, diciendo, ¿quién es? No, te estamos llamando a un programa de radio, queremos hablar con el cubano Bosch. ¿Lo tenés ahí? Sí. Nos pasa y el cubano seguía despierto por el jet lag, así que nos atendió muy bien, más allá del horario, que era ridículo para hacer una nota. Me acuerdo de una muy buena que escuché a Cristian Martin, Asco Martin, sí. ex jugador del Casi, que ahora es periodista en Fox. Muy buena nota que encima la escuchás ahora y es totalmente atemporal porque hablaron de sus inicios, todo. Lo bueno que tienen muchas veces los podcasts es que no siempre son cosas de actualidad. Tal cual. Nada, sirve, sigue estando y la podés seguir escuchando. ¿Te parece que volvemos a tu época de podcast y lo llamamos a tu coequiper de aquel entonces? Muy bien. Bueno, Cuta, ¿qué te parece si lo presentás vos como en la época de Rugby de Exportación? Bueno, desde City Bell nos acompaña Matías Albina desde la ciudad de Las Diagonales. Hola Mati, ¿cómo andás? Hola Cuta, Pato, ¿cómo andan? Bueno, gracias por el llamado y contento de revivir aquello que fue, creo que el primer podcast de rugby, me animo a decir, de América. Trae lindos recuerdos de una etapa linda de nuestras vidas y que nos marcó a ambos a fuego. Bien, recién Cuta nos contó un poco cómo fueron los inicios. Contame algunas cosas divertidas de esa época de grabaciones. La naturaleza de esto surgió de la necesidad de hacer algo que no sea comprometiendo el físico porque estábamos todo el día entrenando y bueno, teníamos algo de tiempo y necesitábamos hacer algo que nos divierta, que nos nutra y bueno, encontramos esta posibilidad con las habilidades tecnológicas para aquel momento que eran impensadas de Cuta y las habilidades periodísticas mías, valga la modestia. Así que de esa manera se armó y bueno, creo que salió bien, nos divirtió, nos hizo pasar el rato y creo que aportamos cosas en aquel momento para los que estaban lejos, puedan comunicar sus historias y sus anécdotas de vida en el rugby europeo. Bien, contame alguna historia divertida de esas, me imagino, tardes, noches de grabación. Sí, la verdad que si bien las notas eran grabadas, nosotros lo hacíamos por única vez, con lo cual eran prácticamente un vivo. Y bueno, y no te voy a negar que no nos tentábamos y nos daban risa algunas cosas que bueno, eran por ahí chascarrillos entre nosotros o nos sentábamos con alguna pregunta, con alguna respuesta y más de una vez Cuta terminó tirado abajo de la mesa del living de la casa, que era donde estábamos grabando, porque no podía controlar su tentación y bueno, terminó una respuesta, creo que del huevo Urcade, revolcado abajo de una mesa y creo en algún momento haciendo silencio de 4 o 5 segundos porque no podíamos parar de reírnos. Era un asombro
estábamos y no creíamos que éramos nosotros. Cuta respondió la fácil, la de cuál eran las mejores notas que hicieron. A vos te toca la difícil. ¿Cuál fue la peor nota? No por el entrevistado, sino capaz que por todo, ¿no? Porque o el entrevistado lo agarraron en un mal momento, o ustedes estaban capaz que apagados. ¿Cuál fue la peor nota que hicieron? Si me hubieras llamado temprano y te decía la mejor. Sabes que nunca existe una peor nota, porque siempre se puede sacar algo positivo. Mismo si es algo malo, siempre se aprende algo, así que no existió una peor nota. Si hubo una más apagada, nos habrá servido en ese momento de experiencia para encarar las notas mejor. Te puedo pedir que te saques el cassette un ratito, porque si no es un embole. La peor nota, no, sinceramente fueron todas nutritivas. Bueno, ¿y tienen fecha de regreso con este podcast? Ya, la idea creo que fue algo en aquel momento, porque teníamos algo que aportar desde allá, con las herramientas tecnológicas de ese momento y con lo que nos gustaba y lo informado que estábamos de todo lo que pasaba en el rugby allá. Hoy es mucho más sencillo, mucho más dinámico. En aquel momento creo que aportábamos algo a la sociedad de rugby, entre comillas. Así que, pero no, creo que fue una etapa muy linda y objetivo cumplido en aquel momento y ahora queda solamente para el recuerdo y te agradecemos a vos de esta oportunidad de rememorar. Bueno, gracias Matías, te dejamos seguir trabajando. Un lujo y viva el rugby. Adiós. Chao, enano. Abrazo. No sabemos si la bocina era de él o le estaban tocando a él. Me parece que le estaban tocando, ¿no? Me parece que le estaban tocando diciendo, dale, flaco, avanzá. Bueno, muy buena época. Jugaron en Inglaterra y vos después jugaste en Leeds también. Contame cómo fueron esos años de rugby profesional. ¿Cómo fue? Fue una época donde desde el lado de Argentina era difícil, estando jugando para tu club, poder, estar en condiciones de mejorar tu juego más allá del clásico martes y jueves. Y por eso una de las opciones o de las pocas que había para mejorar tu juego era irse a jugar afuera profesionalmente. A mí personalmente me toca, en una época yo tenía 26 años creo, y estaba estudiando acá. Dije, bueno, me voy a jugar afuera, pero yo quería seguir estudiando también. Yo estudiaba diseño, imagen y sonido. Y bueno, y salió la oportunidad de irme a Plymouth, que es un equipo de segunda división inglesa, y podía seguir estudiando lo que yo hacía acá en Inglaterra, así que fue una buena chance. Y de poder dedicarse más de lleno a entrenarse de la mejor manera. Así que bueno, lo que empezó siendo ir a probar algo, terminé quedándome 3 años en Plymouth y después otras 2 temporadas en Leeds, que jugó uno de esos años en la Premiership. Y bueno, fue bueno para aprender, para mejorar y para estar también disponible para jugar para los Pumas, que era la razón principal por la cual yo quería mejorar mi juego. Bien, que de hecho te terminó sirviendo porque fuiste al Mundial 2007. Sí, la verdad que sí, ya estaba ahí en Leeds y bueno, fue una linda chance de poder coronar esa parte profesional de rugby jugando un Mundial, así que espectacular. Bien, y ahora visto a la distancia, encima fue el Mundial. Sí, fue una linda experiencia con un grupo de gente que venía empujando todos para el mismo lado ya hace un par de años, con ciertas dificultades del lado dirigencial dentro de la UAR, que hacía que el grupo se uniera un poco más, que cerrara las puertas y era como que lo más importante eran los jugadores, así lo entendimos todos. Y bueno, y desde ya que muchos jugadores en su pico más alto de juego y como forma del proceso ese, llegar hasta el final y coronarlo con un muy buen mundial fue como increíble y hasta a veces nos juntamos entre nosotros y decimos, esto fue una locura y hasta lo vemos del lado del azar o de la cosa así fortuita, pero la realidad es que había mucho plan desde atrás y cosas que salieron bien y bueno, y al final se terminan dando los resultados. Y la medalla que la tenés guardada. Y la medalla que está guardada ahí, sí. Bien, a veces la ves o ves camiseta, te agarra esa nostalgia que nos suele agarrar a todos con el tiempo de las cosas. En general no soy mucho de pensar lo que pasa atrás, en todo aspecto de mi vida, trato de mirar más para adelante, con las dificultades que nos pasan a todos, trato de siempre mirar hacia adelante. Entonces, como las cosas viejas trato de, o no es consciente, pero no veo mucho para atrás. Pero el otro día estaba en la casa de mis viejos y ordenando un poco placares, cosas que están allá olvidadas hace mucho tiempo. Me encontré con un montón de camisetas que tengo, con algunos recortes que mis viejos coleccionaban de mi época de jugador. Así que, por otro lado, está bueno rememorar esas épocas, pero como te digo, trato de mirar más para adelante. Vos sos sanjuanino. Sanjuanino. Y fuiste el primer sanjuanino en jugar un mundial. Sí, no sé si el único. Por ahora sos el único. Creo que sí. Hubo jugadores, Guillemaín, sí. Guidone,
pero no llegaron a Mundial. Sí, creo que llegaron a jugar en Pumas ambos. Y bueno, ya está este chico Castro Castro en Pumitas. En Pumitas, que pareciera tener futuro, pero bueno, nunca se sabe. Así que sos el único por el momento. Por ahora sí. Pará, ¿viviste mucho en San Juan? Yo nací en San Juan, al año y medio nos fuimos toda mi familia a vivir a Brasil, a San Paulo, y ahí viví casi 8 años. Y después, a la vuelta de nuestro pasado brasilero, nos volvemos a Argentina. Y esos primeros meses de retorno caímos en San Juan de nuevo. Mi viejo con su laburo en Buenos Aires, entonces hasta que no se ordenara un poco ese asunto, nosotros nos quedamos en San Juan, no sé, creo que se fue 6 meses, 1 año. Así que en ese momento algo jugué en la U de San Juan. Y después ya nos vinimos a Buenos Aires y ahí ya recalé en el SIC. Y después, ¿caíste acá al SIC directamente? ¿Cómo caíste? Caí al SIC a través de un amigo de mi viejo, sanjuanino también, pero su hijo jugaba acá en el SIC. El hijo es el abuelo Marconi. Y, che, tu hijo tiene tamaño para jugar al rugby, ¿por qué no lo metés? Mi viejo cero rugby. Nunca más que ver algo, supongo, por la tele o haber leído algo, no es de deporte, mi mamá tampoco. Y yo estaba en el colegio, en el Huerto de los Olivos, y tenía rugby allá, pero arranqué antes, acá en menores de... Hoy sería una M10, creo, M11. Y bueno, dije, andá a probar, y caí, bueno, y fui al anexo con mi bolsito, y ahí estuve, y me quedé. Bien, y contame cómo fueron esos años, los más lindos del rugby, ¿no? Lo de cuando sos chico, que no tenés presiones en tu vida, y el colegio rugby son los mejores años para mí, sin duda. Sí, el rugby infantil es espectacular. Llegás, lo único que pensás es en ir a jugar, a correr, a hacer tries, a taclear. Y también recuerdo mucho las giras que haces. Y me acuerdo de una gira que hicimos a Mendoza en ómnibus y caíamos. En ese momento íbamos solos, alojados a una casa, entonces por ahí era en Mendoza Rugby, me acuerdo del torneo, porque era como un encuentro de varios clubes, y me acuerdo de juntarnos a la mañana en el club y decir, che, ¿dónde te tocó? No, me tocó en una casa en el medio del campo, no, a mí me tocó una casa que está espectacular, tiene pileta, cada uno contaba sus experiencias. Hoy creo que ya no mandan a nadie solo a ninguna casa, más por un tema de seguridad y para los chicos están mejor. Se cortó un poco eso. Pero era muy lindo estar recibiendo o ser recibido por otras casas, otras familias, otra forma de ver el rugby o mismo el día a día. Y después hacerlo a lo inverso y recibir en tu casa acá cuando les toca a otro equipo viajar. Hoy creo que es una gran ventaja y lo sé que los chicos siguen conectados después entre sí. En esa época no tenía forma de volver a verlo al chico, de saber quién era, cómo juntarte de vuelta. Hoy con las redes los chicos siguen conectados y creo que es un lindo vínculo que se genera desde la infantil que está espectacular. Así que esos son los recuerdos que me quedaron. Y después te tocó una gran época en el plantel superior del SIC, en la época en la que ganaban muy seguido. Sí, yo subo el plantel superior en el año 97 y ese año ya salimos campeones. Después, bueno, ya me quedo y el 98 perdimos la final con Hindú. Después el 99 salimos campeones de vuelta. Después 2002, 2003, 2002 creo que fue invictos. Sí, la verdad que era un lindo equipo, muchos jugadores en seleccionados y bueno, nos tocó buenos resultados. Es una época diferente hoy si tenés que compararla. Hoy por hoy los mejores jugadores terminan yéndose al sistema de la UAR o más que nada eso y terminan no jugando para su club, salvo alguna que otra excepción. En general la regla es esa y hace que por ahí los mejores jugadores de los clubes terminen siendo más de seleccionados que de clubes. La diferencia que veo es que hay mucho... No sé, el compromiso es diferente medirlo en distancia de tiempo, pero veo que la identidad del club, si bien en nuestra época era muy fuerte, ahora la veo mucho más marcada, porque quizá por esta sea una razón donde los chicos saben que están jugando para su club y no saben si eso va a seguir siendo así o si va a cambiar o si van a haber un seleccionado y lo disfrutan a fondo y lo veo muy intenso, lo veo la verdad que... Siendo entrenador hoy desde ese lado, es muy lindo ver chicos comprometidos a ese nivel que tienen esa identidad por el club que representan. Bien, y ahora se habían desacostumbrado a ganar y capaz que los más chicos no habían visto la época de oro del SIC y ahora la retomaron con vos desde otro lado. Bueno, este año tuvimos un muy buen año, no hay duda, salimos campeones.
pero es un poco un proceso de cosas. Después de varios años donde el SIC no le estaba yendo muy bien en cuanto a resultados, a pesar de tener muchos jugadores, los mismos jugadores del plantel superior se empiezan a mirar para adentro, a ser autocríticos, a mirar y decir, mira, nos está faltando más desde la práctica, desde el entrenamiento individual, desde el aspecto físico, de gimnasio, y bueno, ellos mismos son los que se dieron cuenta que hacía falta hacer un clic, y bueno, y después con la llegada del Chato González Bonorino como head coach, y después varios otros que lo acompañamos, se fue haciendo de a poquito un proceso, pero empujado por los mismos jugadores, que se dieron cuenta que era por ese lado donde iba para poder empezar a estar de nuevo, a ser competitivos, había que empezar desde adentro, y después, bueno, como resultado de ese compromiso, después empiezan a venir por ahí resultados desde lo rugbyístico, haber llegado a una semifinal, el año pasado quedamos afuera, pero este año estábamos ahí cerca, el año pasado ganamos el Seven también, o sea, empieza a ver como los chicos más grandes y los que están subiendo empiezan a darse cuenta que el grado de compromiso y de grado de entrenamiento que tenés que tener para estar competitivo tiene que ser alto, y bueno, y lo demostraron. Bien, y a diferencia de las últimas etapas ganadoras del SIC, que en su momento eran la mitad de los jugadores eran Pumas o futuros Pumas o ex Puma, ahora si hay que destacar un jugador, no puedes decir, porque la verdad es que son todos muy parejos y tuvieron un nivel altísimo sin quizás jugadores puntuales muy destacados. Evidentemente fue un trabajo de equipo muy fuerte y muy parejo. Me parece que sí, coincido, creo que el equipo estuvo alto en todas sus filas y hicieron que todos se destacaran en general, y no, si bien hay por ahí alguno que otro que algún partido se destacaba por el resto, me parece que la gran virtud de este equipo del SIC es el equipo, y no hablo de los 15, sino hablo de un plantel donde los que les tocaba entrar también estaban a la par y sumaban para el resto. Sí, es difícil lograr eso, pero se fue así, me parece. Y de hecho lo gana con un drop de quien era el apertura suplente, por decirlo de una forma. Que había perdido la titularidad hace unos partidos y le toca entrar y definir el partido. Es increíble, pero fue una de las virtudes del equipo, fue eso, más el todos más que el uno. Bien, sabés que es una característica nuestra que tus amigos te describan, así que fuimos a uno de tu camada, Juan Poncio. ¿Cómo escribirte Balcuta? La verdad que ante todo es una gran persona, un gran tipo. Es un tipo introvertido, tranquilo, pensante, sensible. Es un gran padre, gran amigo y sobre todo cuando está en confianza es un tipo muy gracioso. Tiene un humor muy irónico, muy divertido. La verdad que es un tipo muy sensible también. Buena camada esa del SIC, eran medio delincuentes. No, Juan, que le hicimos picas, un amigo, fue testigo de mi casamiento. Varios de los chicos de la 75 logramos jugar en primera, así que fue divertido. Juan fue uno de ellos y siempre está bueno cuando va subiendo que a ver cuántos terminan jugando en primera. Bueno, muchas gracias a Pica por las palabras. Soy muy amigo de él, es uno de más cercanos, así que bueno, me alegro que haya dejado su mensajito ahí. Bueno, pero no fue eso solo, dejó uno más. Bueno, y recordando alguna anécdota, tengo varias, pero una que me parece interesante. Hace muchos años éramos solteros, estamos jugando un Seven en Punta del Este y salimos a la noche. Y bueno, dimos un par de vueltas, habíamos tomado algo de más y fuimos a Tequila. Y resulta que cuando salíamos de Tequila nos dejaron en la Brava, más o menos en la parada 15, recuerdo, por ahí, y nos bajamos del auto que nos había llevado y nos agarró cansancio a los dos. Y no me olvido más que decidimos tirarnos abajo de una palmera muy bajita que había. Dijimos, bueno, nos tiramos 10 minutos y seguimos. Fue increíble porque a los dos nos agarró un cansancio y un sueño mortal. Bueno, en concreto al otro día a las 11 de la mañana con un sol radiante nos despertamos en el medio al lado, digamos, de la rambla ahí de Punta del Este, cocinándonos al sol y emprendimos la vuelta. Pero no debe haber nada peor que despertarse con el sol en la cara quemándote. Eso fue una locura. Vos sabés que, viste, las anécdotas para mí van cambiando porque para mí el recuerdo que yo tengo es de que era con lluvia que nos habíamos despertado. Mirá lo que te digo. Yo creo que fue el agua que nos pegaba en la cara la que nos despertó y no el sol. O sea, se ve que, no sé, habría que ver cómo son los recuerdos. Uno de los dos había tomado más. Lo cierto es que claramente fue una noche larga y no llegamos al lugar donde estábamos parando, que no me acuerdo dónde era, y nos quedamos tirados ahí en un pastito. Pero bueno, cosas de chicos. Muy bien. En una de las respuestas que me diste recién, creo que en la que hablábamos de los recuerdos, dijiste que, bueno,
muchas veces no te quedas con los recuerdos porque después pasan cosas y pasan cosas graves. A vos te tocó vivir una muy brava y que para los que tenemos hijos, me imagino es lo más bravo que te puede pasar es que un hijo tuyo tenga un problema de salud. Te tocó vivir una y bastante pesada. Por suerte salió todo bien. Sí. Y hoy lo puedes contar como un mal trago que ya pasó. Sí, fue la verdad que una cosa muy sorpresiva. Mi hija Olivia, con 6 años, en el 2016 le diagnostican leucemia. Y la verdad que fue un terremoto vivirlo en carne propia, algo que uno escucha muchas veces, pero hasta que no lo viven internamente, familiarmente, no se da cuenta la magnitud de algo así, sobre todo porque el desconocimiento es muy grande y te empezás a dar cuenta de muchas cosas cuando las empezás a vivir. Y la incertidumbre, la angustia que se vive como padre, como madre, mi mujer también, bueno, mis otras hijas, tengo 2 hijas más, son 3 chicas, Oli es la del medio, y obviamente para mis padres, la familia de mi mujer, los amigos, todo se moviliza mucho todo, y hoy lo veo como si bien Oli todavía, para hablar de curación, se habla de 5 años desde la fecha del diagnóstico. Eso sería recién el 2021. Ahora está muy bien y está espectacular y hace vida totalmente normal para una nena de su edad, yendo al colegio, jugando, corriendo, etcétera, divirtiéndose, lo más importante. Tiene que hacer chequeos en el hospital, en donde se hizo el tratamiento, que fue el Hospital Austral. Cada 3-4 meses tiene que ir a sacarse sangre, ven que estén los valores normal, viene fenómeno y nos enfocamos en eso, en el hoy, en que ella está bien. Y bueno, y de vuelta, no, por ahí relacionado con lo que me decías, no mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, justamente ver en el hoy que ella está bien y no angustiarse por lo que podría pasar, sino enfocarse más en lo real, en lo que tenemos hoy, que es la salud de ella y de todos nosotros, y bueno, y disfrutarlo. Lo que tomo hoy como aprendizaje de eso, que si es que hay, yo creo que lo hay, es en que siempre se puede, de cosas que son seguramente lo peor que te puede pasar como padre, que un hijo tuyo se enferme y con una enfermedad grave, es tratar de ver más el para qué sirve todo esto, más que el por qué te tocó, por qué. Me acuerdo mucho recuerdos de mi hija que estaba en la cama por ahí un día que venía a hacerse tratamiento y estaba bastante angustiada y me dice: papá, ¿por qué me tocó a mí? Y como padre es muy difícil dar esas respuestas claras y saber decirle. Y la verdad es que tratábamos con Coti, mujer, de pensar en más para qué puede servirnos esto y de cómo lo podemos sacar adelante y que sea después. Siempre yo le hablaba a Oli que este es una piedra en su camino y que hay que sacar esa piedra y pasarla adelante. Y bueno, y de eso fue. Yo creo que ella sale hoy mucho más fortalecida. Es una nena muy consciente de lo que pasa a su alrededor, con sus amigas, con sus amigos. Cualquier chiquito, compañero del colegio que está en cierta situación por ahí triste o porque se lastimó, algo bien sencillo y normal de todos los días en un colegio, ella es la primera que se acerca y le pregunta en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por vos. Porque yo creo que internamente ella sabe que puede ayudar a otros y darse cuenta de que cuando uno está mal, siempre hay otro que te puede dar una mano. Y en ese sentido, nosotros fuimos muy afortunados de cuando pedimos ayuda. Muchísima gente se acercó en el Hospital Austral y fue a donar sangre por Oli. Y todavía nos dicen en el hospital de que hubo una cantidad de gente, un aluvión de gente que se acercó. Y lo único que hice fue pedir en las redes ayuda, que el que quiera acercarse a donar sangre, que lo haga. Y fue increíble cómo tanta gente se acercó. Y bueno, así que de eso se trata, el aprendizaje y de poder revertir cosas y verle el lado positivo siempre. Bien, y aprovechemos para hacer un servicio y que nos quites quizá de la ignorancia. Lo que se hace también es donar médula. Y bueno, la médula tiene distintos niveles de compatibilidad, o sea, no es que cualquiera puede donarla a cualquiera. Contame un poquito cómo es eso para desasnarnos un poco. El caso de una enfermedad oncológica hace que muchas veces los chicos necesiten transfusiones de sangre y hace falta que haya mucho en el banco, que haya sangre. Entonces, por eso le piden a todos
pacientes que se acerquen, y eso es parte muy normal del tratamiento oncológico, pero también está los casos donde necesitan, porque el tratamiento en sí mismo no empieza a funcionar bien, necesitan hacer un trasplante de médula. No fue el caso de Oli, que no le hizo falta, pero sí se solicita que vaya gente y se saque una muestra. Esa muestra va a un banco mundial y como dicen los de la Fundación Primeros Pasos, si tenés suerte y vos donaste y dejaste tu muestra, si tenés suerte puedes ayudar a alguien y salvarle la vida. Y es así. Lo único que es el trasplante de médula es como una transfusión más de sangre. No hay ningún dolor físico ni nada. Solamente estás conectado, te sacan sangre por un rato y eso es la donación de médula. Otro amigo, Juanchi Valencia, recibió una donación de médula de su hermano, Pato, que es de mi camada, Pato Valencia, y bueno, claramente le salvó la vida. Así que a veces es desde el lado del desconocimiento y la ignorancia que creemos que es algo mucho más doloroso o que puede ser una operación atrás, y en realidad es dar un ratito de tu tiempo y con ese tiempo puedes ayudar a mucha gente. Es increíble y bueno, gracias por aclararlo, pues creo que capaz que tenemos todos en la cabeza como que te van a sacar una parte de algo, entonces la gente, pero no, básicamente es eso. Es eso. Y sobre todo que es más difícil la compatibilidad, no es como la sangre, quizás es más fácil, esto no, es más complicado y tienen que encontrar al donante justo, y como la gente por lo general no se hace el test de qué tipo de médula, no sé cómo decirlo, que también tienen grupos la médula, entonces el banco no es tan amplio quizá como el de sangre. Claro, sé que no soy tan un experto en el tema de los trasplantes de médula, pero sé que hay distintos niveles de compatibilidad. Obviamente el 100% es lo mejor, pero hay casos donde se hace el trasplante también con menores probabilidades y también funcionan bien. Así que es muy importante, creo, que la gente se acerque, y en eso falta un poco de conciencia general. Es muy común en Argentina donar cuando hay un caso puntual, y nos lo dicen en los hospitales, en los sanatorios. La gente se acerca cuando un familiar, un allegado, un amigo necesita, pero no hay una conciencia de donación regular, constante de sangre. Uno puede donar sangre cada 3 meses, no solamente sangre, sino plaquetas también, que son muy importantes, y lo puede hacer regularmente, solamente que no está el hábito y la conciencia de lo mucho que puede ayudar con una... De vuelta, es un ratito nomás y ayudas a mucha gente. Bien, y esto debería, en realidad, como decís vos, aparecen casos puntuales, esto debería ser una bajada del Estado y empezar en los colegios cuando sos chico. Yo, por lo menos en mi época escolar, no me acuerdo que nadie me venga a haber enseñado a estas cosas, y que son claves. Pero bueno. Es como todo, es un poco de educación, es un poco de conciencia general, es pensar en el prójimo, es una serie de cosas que cuando hay campañas estatales favorecen desde ya la difusión porque es mucho más masivo. A veces un caso por ahí de un familiar, un caso de una persona que puede ser más conocida, como algún actor o algo, puede, no sé, Facundo Arana. Hay un montón de gente que con un rol más protagónico son más comúnmente los que llevan adelante la bandera, o a veces Julian Weich, de donación y de ayuda a los demás. Bien, y además que es algo, te pones a pensar, y es algo tan simple de hacer y que salva tantas vidas, que decir, sí, es tan fácil. Totalmente. Increíble. Es así. Te vuelvo un poquito al rugby y preguntas, te voy a hacer un test rugbyístico y respondeme lo primero que se te venga a la cabeza. Mejor jugador con el que jugaste. Yo creo que el Yankee Martin, que tuve la oportunidad de jugar en el SIC y algún partido en los Pumas, es de los que me sorprendía cuando era más chico, sobre todo, que un tipo muy profesional, muy raro en su personalidad, muy callado y cerrado, pero muy divertido. Me gustaba estar jugando al lado de él y me parecía increíble. El rival más áspero con el que jugaste, ya sea rival o compañero, y de que lo sufrías en los entrenamientos. Teníamos uno ahí con Mati Albina, hablando de Mati, un samoano en Plymouth que se llama Alfie Toala, que es un animal. Nunca vi un tipo con unos brazos tan grandes como ese pibe. Yo no podía creer, era una pierna mía, era el bíceps de Alfie, que lo tenías en la cancha en entrenamiento y decías que no me toque del otro lado porque me va a asesinar, y después lo veía jugar y decir, este va a asesinar a alguien adentro de la cancha. A veces los samoanos son bastante indisciplinados y se suelen a veces saltar un poco la chaveta, y solía tener algún par de episodios de indisciplina con amarillas, alguna que otra roja, pero afuera de la cancha era una seda increíble, tipo buenazo, divertido, y era gigante, pero la verdad que fue
un lindo pibe para tener de tu lado. Bien, el jugador más insoportable que te tocó jugar a favor o en contra. Siempre, a mí me vienen a la cabeza los medios scrum cuando son los más chicaneros, pues están siempre ahí al lado del juego, siempre cerca del referee. No sé, una vez estábamos jugando era una Argentina contra un combinado del CASI, en el CASI, porque era un aniversario y me acuerdo que Tati Filan jugó un tiempo para lo que eran los Pumas, no sé cómo se llamó exactamente, pero era un equipo argentino para ese equipo y otro tiempo para el CASI. Y en el equipo del CASI estaba Enrique Pichot, con el que nos habíamos cruzado mucho durante la época de esa época de jugadores, y Enrique era bastante intenso, para llamar de alguna forma, y en una que habíamos trenzado me tiró una mano, me la pega en la cara y yo lo agarro del cogote diciendo te reviento. Y quedó ahí nomás. No soy amigo ni nada, pero era uno de esos jugadores que, viste, siempre están encima del referee, volviéndolos locos, y a veces más de un referee se deja influenciar por esos medios scrum, así que divertido. Bien. Y la última, jugador más vago, vamos a decirle vago, como que no le gustaba mucho entrenar y vos decías, si este pibe entrena fuerte, no tiene techo. Me voy a acordar de un amigo de mi camada, Nando Campos, el hermano Alejandro jugó, creo que todavía sigue jugando en Puey, que jugó en los Pumas también, claro, sí. Pero Nando, que es de mi camada, yo creo que es el clásico ejemplo del que se hubiera entrenado realmente bien. Para mí hubiera sido un muy buen jugador, lamentablemente no era lo suyo y no le gustaba tanto entrenarse, pero creo que eso sería el ejemplo de alguien que podría haberse entrenado y haber sido mejor jugador. Ahora sí, vamos por fuera del rugby, 15 de 15. La 1 es cómo eras como alumno. Era muy buen alumno hasta tercer año del colegio, del secundario, donde me di cuenta por dónde iba la mano en el secundario. Dije, esto no hace falta exigirse tanto, porque en realidad, no sé, empecé a pasar con un proceso de decir, che, acá no es que tengo que volverme loco tanto con el estudio, tengo que pasar las materias, y después de tercer año me convertí medio en un vago y las iba pasando, pero ya me empezaban a llevar materias a marzo y me lo tomé más tranquilo. Pero en general era buen alumno, estudiaba poco y pasaba. Muy bien, la 2, mejores vacaciones que hiciste. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, de ir a Miramar, a Pinamar también con mi familia, de estar todo el día haciendo nada y estando en la playa. Yo creo que era esa época la que más me divertía. Videojuego preferido, en el que eras el mejor, vale fichín. El videojuego hacíamos mucho en el Daytona con mis amigos, hacíamos carrera por ahí, se podría sincronizar la misma jugada entre 8 y hacíamos unas muy buenas entre todos. Eso muy divertido. Muy buen juego. La 4, ¿a qué famoso te pareces? No creo que me parezca a nadie, te digo la verdad. Hubo una película me acuerdo de Russell Crowe, que hacía, no sé, un boxeador, y por alguna forma me acuerdo de que alguno me dijo, che, ¿te parecís? No sé, salió una foto o algo, pero ni cerca, para mí no. Bueno, lo vamos a buscar. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? No cocino, soy medio vago cocinando. El resto creo que me doy baña en bastante de todo. Si tengo que lavar lavo, si tengo que hacer esto, lo hago. Me gusta meter mano antes de llamar a alguien especialista. Ya, caso de plomería, caso de algo de electricidad, de un electrodoméstico. He arreglado lavarropas, lavaplatos, dándome maña antes de llamar a alguno. Y después por ahí dije, no, me parece que acá estoy metiendo mano errónea, tendré que llamar. Pero primero veo si lo puedo solucionar. Yo soy de los tuyos, no lo llamo después de que hice el lío yo tratando de arreglarlo. Lo grave sería que llamáramos se agravara el problema, ahí sería el problema. Bien, la 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? ¿O solo te centraste en el rugby y no te moviste? Te digo la verdad, me centré en el rugby, en el fútbol no era muy bueno. Sí, luchador, peleador, pero nada. No. Hacía judo cuando era chico, de ahí a ser bueno una vez. La 7, corte preferido en el asado, vale achura. Me gusta el asado de tira mucho. La 8, grupo musical preferido. Grupo van variando, me gusta escuchar cosas nuevas. Ahora estoy escuchando 21 Pilots, ponele cosas. En su época era muy fanático de YouTube, de Coldplay, pero me gusta mucho ver bandas de distintos tipos. Muy bien. La 9, hincha de River. Muy bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia. Si tengo que elegir uno, elijo El Correcaminos, con el Coyote. Excelente.
La 11, golosina preferida. Cualquier chocolate va bien. Me acuerdo del Tubi 3, Tubi 4, me volvía loco. Impresionante que no se sigue vendiendo, ¿no? ¿No se hace más? No se hace más. Bueno. Era muy bueno, sí. Y eran muy buenas las publicidades, me acuerdo. Sí, te quedaban en la cabeza totalmente. la canción y después ibas al kiosco a Sí. comprarte 1000. Espectacular. La 12, mate o café. Yo creo que los dos, según el momento. Hablando de infusiones, Mate Albina, yo siempre le dije, es el señor infusión. Mete café, mete té, mete mate, tereré, todo. Mete todo, a veces hasta se toma un café mientras se toma un mate. Es el abuso de las infusiones. Eso, Le tendríamos que haber preguntado. eso es casi para psicólogos. eso. Totalmente, sí. Sí. La 13, gusto de helado preferido. Dulce leche granizado. Bien, y gusto de helado prohibido. Y alguno como quinotos al whisky, uno de esos. Me gustaba mucho, ¿sabes cuál? En una heladería que no existe más, limón granizado. Sí, no lo tengo visto. Bueno. La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia? Del lado deportivo me gustaba mucho Michael Jordan y el Enzo Francescoli. Muy bien. La 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? No así que se repita. Es muy común cuando haces deporte que empezás a tener cábalas y rituales y cosas que empezás a repetir mucho porque decís, me agarro de esto porque sin esto no me va a ir bien después. Es gracioso porque en el plantel superior está el Oso Conti, que es encargado del plantel superior, y no conozco persona más cabulera que él, y yo lo juego directamente diciendo, rompamos todo. Yo de hecho en una época de jugar dije, esto me está volviendo loco, que de qué tobillo me estribo primero, si piso la cancha con el pie derecho o el izquierdo, en qué lugar del vestuario me tengo que cambiar, hasta que un punto dije, basta, rompo todo, dejo de tener todas estas cábalas y bueno, me liberé mentalmente por lo menos. Bien, esto pasó en la final de la Libertadores, esta que Gabigol rompió la máxima de tocar la copa, que todo el mundo dice, no, tocás la copa antes, y metió 2 goles. Ahí tenés. Hay que romper las cosas. Es así. Lástima. Ojo, siendo de River. terminaba el partido un par de minutos antes y había perdido por eso, por Claro, tocar la copa y sí, antes. todos los cabuleros se agarran de todas las cosas esas para justificar los resultados. Bien, para cerrar, ¿cómo estás como entrenador? ¿Tenés algún tipo de aspiración a seguir con esto, a ir creciendo, o te lo vas tomando con bastante calma? Me lo voy tomando con bastante calma. Me gusta entrenar. Es algo que no solo me divierte, sino siento que me apasiona. Y estos últimos años me ha tocado estar con staff de entrenadores que nos llevamos bien y una linda dinámica de ir transitando el año. Y bueno, lo voy tomando un poco de esa forma. Trato de aprender de donde pueda y tratando siempre de tener un foco en tratar de darle algo a los jugadores, de transmitir algo. Si es de conocimiento, de un consejo, de estar ahí para que les sirva. Es algo que no me gustaba era cuando era chico, tener un entrenador que estuviera en el lugar y que no me aportara. Entonces yo ahora del lado de entrenador estoy todo el tiempo consciente de tratar de dejar algo a los jugadores y en eso trato de ser exigente. Después, en cuanto a futuro, veremos qué pasa. No cierro ninguna puerta. Es difícil por ahí planteárselo como hacer carrera, a diferencia de por ahí cuando sos jugador, un poco con la incertidumbre de lo que es ser padre de familia, etcétera. Pero qué sé yo, hoy estoy bien y mientras tenga la oportunidad de entrenar lo voy a hacer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un placer y ojalá sigan los éxitos con el podcast, que soy ferviente escucha. Bueno, y gracias por abrir el camino. No, de nada. Gracias, Cuta, por tu tiempo y por esta hermosa charla, y esperemos que vuelva ese rugby de exportación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook, y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y todos los anteriores. Hasta el próximo episodio, chao.